Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a creer en la oración que hizo el hermano Rainer Chirino. Amén. Pueden tomar asiento. El tema lo hemos titulado el rapto. Amén. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatamiento. Amén. Arrebatamiento, que es el rapto. Entonces vemos que el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de lo que es el rapto, arrebatamiento, rapto, arrebatamiento. Eso es lo que aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, para ver, ¿verdad?, Dios en 7 edades que tiene para nosotros los gentiles. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y en este periodo de 2000 años Dios ha enviado siete mensajeros, 7 etapas espirituales, ¿verdad? 7 restauraciones o 7 dispensaciones, ¿verdad?, que son tiempos. Entonces vemos que Dios, eso va entrelazado y va paralelo. Va entrelazado y va paralelo. Entonces Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Siempre le recordamos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. Pero en esta lectura se necesita la intervención del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 11, 25, 26 le dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste en estas cosas de los sabios y de los entendidos, y te las revelaste a tu pequeño. Amén. Entonces Dios ha enviado un profeta para revelar los tiempos, ¿verdad?, que solamente Dios sabe los tiempos que Él puso en su sola potestad, como dice. Entonces vemos que en estos 7 tiempos, ¿verdad?, la edad de Efesios de 53 a 170. Apocalipsis 2:1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? El ángel de la iglesia en Éfeso fue el apóstol Pablo, dice después de Cristo, del 53 al 170, ¿verdad? Apocalipsis 2:8 escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, ¿verdad?, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe el ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia la Odisea, William Marion Branham, 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad. Así lo dice el hermano Branham en muchos mensajes en la página 117 de los 6, dice: todo mensajero viene al final de la edad. Entonces el rapto es único y exclusivamente para los que escucharon estos 7 mensajeros, 7 tiempos, ¿verdad?, 7 etapas, 7, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Efesios 1:10, 7 dispensaciones. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación es tiempo, ¿verdad? Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación también significa tiempo. Así que está tiempo así dice, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, 7 etapas, ¿verdad? En estas 7 etapas, todo el que escuchó al ángel de Efesios, que fue Pablo, ¿ve? Es candidato para el rapto. Todos los que escucharon a Linneo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano Branham son candidatos para el rapto. Fuera de los 7 mensajeros no hay rapto. Aún cuando se mete ahí los metodistas, bautistas, pentecostales, del mundo, Nazaret, puesta del cielo, y así pues. Hay muchas religiones que no creen en el rapto, ¿no? Pero para la novia hay un rapto. Amén. Rapto, ya dijimos que palabra rapto es arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos 7 mensajeros, los muertos en Cristo, cada uno murieron en Cristo. Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces, en estas 7 etapas, Dios ha tenido los muertos en Cristo, han muerto, ¿eh? Las edades ya son pasajeros. Les dice, luego nosotros, esa es la etapa que estamos viviendo, luego nosotros lo que queremos seremos transformados. Amén. Amén. Dios tiene un cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo místico, ¿verdad? Efesios 4:11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro, dice, y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así como en lo natural el cuerpo crece, ¿verdad? En lo espiritual también hay un cuerpo que ha venido creciendo. Y que ese cuerpo, ¿verdad? Cada parte de ese cuerpo, desde la edad de Efesios a la edad de la Odisea, va a ser raptado. ¿Ven? Entonces, así como el cuerpo en lo natural crece, como dice Job 25:6, ¿verdad? Que somos gusanos, que nuestros hijos son gusanos, ¿ves? Así que cuando el esperma del hombre entra, ¿verdad? En el vientre de la mujer, no se queda toda la vida un gusano, ¿ves? Se va volviendo un cigoto, un embrión y un feto. Son 3 etapas en el vientre. Hay 3 etapas en el cuerpo de Cristo: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Son 3 etapas en el cuerpo natural, ¿verdad? Embrión, cigoto, embrión y feto. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Pero después del nacimiento ya no se le dice un feto, se le dice un recién nacido, un bebé. ¿Okay? No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. Amén. Entonces ahí tenemos la pirámide, ¿verdad? Sí, la pirámide también, la pirámide espiritual, la estatura de un varón perfecto. Tenemos las etapas, tenemos fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, el Espíritu Santo y el amor. ¿Quién es el amor? Cristo. Amén. ¿Quién es la piedra de corona? Cristo. Amén. Hechos 4:11. Este Jesús. ¿Quién es este Jesús? La palabra. Amén. Juan 1:1. ¿Sí o no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Así como en un cuerpo natural no se queda toda la vida, ¿verdad? Así también el cuerpo espiritual ha venido creciendo. ¿Ven? Y el hermano Branham dice que el cuerpo, dice Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, dice él. Los pentecostales representaron la boca, pero la novia hoy representa la mente, la cabeza, ¿sí o no? La mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el tiempo que se está viviendo, ¿sí o no? Es la unción del águila, la cuarta unción. Ahora, el rapto es único y exclusivamente para los que escucharon. San Juan 6:29. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado. El que no cree en el que Dios ha enviado no es candidato para el rapto.
No es candidato para el rapto. ¿Por qué? Porque candidato para el rapto es aquel que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo seré yo si me voy al rapto? Si estoy viviendo conforme al mensaje que Dios ha enviado. Conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha enviado. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Allá cuando el Señor Jesucristo vino, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Y así, que había religiones, ¿no? Pero Dios, ¿verdad? Vino y se hizo carne. ¿Ves? Y aquel verbo se hizo carne. Y era el mensaje de la hora, pero ellos se fueron allá a Moisés. San Juan 5, 46, 47, y dijeron, nosotros creemos a Moisés. ¿Ves? Y él le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. No se fueron allá al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, 15, dice que un profeta como Moisés Dios levantaría. Ellos se fueron a Moisés. Para ellos no podía haber rapto porque estaban mirando el pasado. Y hace mucho miran a los tiempos de Noé, a los tiempos de Moisés, a los tiempos de Jeremías, de Elías, de Amos, de Moisés, y así pues. No miran el tiempo presente. Dios trajo un profeta y él dice, Dios, un profeta ve tres cosas. El profeta ve el presente, el profeta ve el pasado, el presente y el futuro. La novia siempre está en el presente. Entonces, ¿verdad? El rapto es único y exclusivamente para la novia, no para los religiosos. Aun cuando ellos dicen que se van a ir al rapto, pero ellos han rechazado al que Dios ha enviado. Y Dios ha enviado, primeramente Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Ahí estaba la primera vez que Dios envía el espíritu de Elías sobre la tierra, primera de Reyes 17. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, ahí está la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Sí o no? Esa es la obra de Dios. Y la quinta vez viene Moisés y Elías para el pueblo de Israel. Ahí está el sexto rapto. Hay 6 raptos en la Biblia. 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? 5 veces el espíritu del profeta Elías. Entonces, la palabra rapto no aparece en la Biblia, que es arrebatamiento, como dijo el apóstol Pablo, el primer mensajero, ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces, nosotros estamos en 1 Tesalonicenses 4:17. 4:16, los muertos en Cristo, en todas las edades, en su tiempo, todo el que oyó ese mensajero es candidato para el rapto, se fue en el rapto, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados, hay una transformación y ellos están esperando por nosotros, ¿sí? Entonces, el que no oyó a los mensajeros ellos pueden dar interpretación privada a la Biblia, ¿verdad? Pero no es así, es la interpretación de Dios. Por eso en 2 de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. 3:16, segunda de Timoteo, creo que está ahí. Vamos a leerlo mejor, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí o no? Entonces toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? No que Pablo se equivocó, que Pedro, no, toda escritura es inspirada por Dios, amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado. Hay rapto para los que escucharon los 7
mensajeros. Los que no escucharon los mensajeros, ellos no van a ser raptados. ¿Por qué no van a ser raptados? Porque no escucharon los mensajeros. El rapto es único y exclusivamente para los que escucharon los 7 mensajeros. Hoy, ¿verdad? Para los que escuchan a la novia. ¿Quién es la novia? Efesios 4:11. Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí o no? Amén. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La novia. Amén. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tenga oído, ven. ¿Sí o no? Y ven y beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. ¿Quién es el agua de la vida? Nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Sí o no? Amén. Salmo 42, el rey David dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo. Mi alma, no dice mi cuerpo, dice mi alma tiene sed de un Dios vivo. Amén. Amén. Entonces ahí vemos que el rapto es único y exclusivamente para los que han escuchado y han vivido conforme al mensaje que Dios ha enviado a través de cada uno de estos mensajeros. Por eso que Dios nos permite, ¿verdad?, dar interpretación. Toda interpretación de Dios vino primero a través del apóstol Pablo, después de Irineo, después de Martín, después de Colombo, después de Lutero, después de Güell y después el hermano Branham. Esa fue la última interpretación. Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Branham. Aún Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Güell, ellos predicaron la Trinidad. Los pentecostales todavía hay muchos que predican la Trinidad. Pentecostales trinitarios. Entonces ahí, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, no permite, ¿ves?, dar interpretación. Dios es su propio intérprete. Amén. Dios dijo en Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios es su propio intérprete. ¿Cuándo Dios interpreta su palabra? Cuando se cumple. Amén. Amén. Dios dijo en Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. Cuando vino Juan se cumplió. Dios es su propio intérprete. Dios antes de estos 2000 años, Dios ha traído 7 intérpretes, ¿sí o no? Y uno es un profeta y el otro, por eso que los otros predican la Trinidad. Aún Martín Lutero dijo que los judíos eran anticristos. Y así, muchos errores porque no eran profetas, eran reformadores. No eran profetas. Dios envió un profeta y un profeta no viene a reformar, viene a restaurar. Amén. Amén. Entonces el rapto, ¿verdad?, es único y exclusivamente para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que se ha venido formando ese cuerpo en estos 2000 años, ¿sí o no? Amén. Entonces ahí está la novia, ¿verdad? La novia va a ser raptada. El apóstol Pablo ahí en primera de Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí habla de lo que es en primera de Corintios 15:51, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí nos habla de lo que es el arrebatamiento también. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, el rapto es un misterio, dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, que no todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Eso es lo que hace el rapto, una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Pablo en su tiempo esperaba la transformación. ¿Ves? Él pensaba que se iba ahí como se fue Enoc, como se fue Elías, como se fue nuestro Señor Jesucristo, como se fueron los santos del Antiguo Testamento, como se va la novia, como se van los 140, Moisés y los 144 hombres. Amén. Amén. Entonces, os digo un misterio. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta de Dios, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Un misterio. Todos los misterios fueron
revelado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios. ¿Quién es el misterio de Dios? Cristo es el misterio de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya para la novia todos los misterios fueron revelados, única y exclusivamente para la novia. Amén. Única y exclusivamente para la novia, por eso Pablo dice un misterio. Entonces Pablo en el verso 53 dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible? ¿Qué es corruptible? La carne. Este cuerpo es corruptible. ¿Ves? Dice Pablo, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, dice, y en el poder del pecado la ley. Más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Entonces Pablo dice que va a haber una transformación. Amén. Amén. ¿Para quiénes? Para los que escucharon los 7 mensajeros. Amén. Amén. Por eso que la Biblia no es de interpretación privada. Los bautistas le dan interpretación, los metodistas, los pentecostales, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica la interpreta a su manera. Entonces no es de interpretación privada, nunca fue traída por voluntad humana. Dios ha venido interpretando su palabra. Primera de Timoteo 12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a mi palabra. Amén. Amén. Dios es su propio intérprete. ¿Cuándo es Dios su propio intérprete? Cuando se cumple. Dios ha interpretado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Amén. Amén. Falta la 5ª vez. ¿Y quién es la 5ª vez? Moisés y Elías. Dios, cuando Moisés y Elías aparezcan en Israel, Dios es su propio intérprete. Ya Dios trajo 7 mensajeros, ya Dios es su propio intérprete. Dios tiene una novia, Dios es su propio intérprete. ¿Sí o no? Apocalipsis 19:7 dice, gocéme y alegre, porque la boda del Cordero ha llegado y su novia y su esposa se ha aparejado. Amén. Entonces ahí está. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos. Amén. Hasta que el lucero salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero? Nuestro Señor Jesús. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Entonces han visto ser rapto. Han visto 4 raptos. El 5.º rapto de la novia, el 6.º rapto de Moisés y Elías. Así lo dice el hermano Branham en el mensaje de rapto. Dice, han visto 3 raptos del Antiguo Testamento y han visto 3 raptos en el Nuevo Testamento. Dios se perfecciona en 3. ¿Cuál fue el primer rapto? Enoc. Génesis 5:22. Caminó Enoc con Dios. Después que entró a Matusalén 300 años, entró hija y hija. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó, verso 24. Y caminó pues Enoc con Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Este es el primer rapto, Enoc. Y Enoc no vio la primera venida del Señor ni la segunda. Enoc vio la tercera venida del Señor. Amén. Enoc vio la tercera venida. El libro de Judas, el único capítulo 1:14 dice, y venía el Señor con sus santos millares. O sea que no vio la primera venida. ¿Cuál es la primera venida? Cuando el Señor murió por usted y por mí. Amén. En la cruz del Calvario. Ahí está la primera venida de Cristo. Amén. Cuando Dios murió por su novia. ¿Sí o no? Amén. La segunda venida, el Señor viene a buscar a su novia.
Mateo 27, la crucifixión, Él murió por su nombre. 1 Tesalonicenses 4, 17, ¿ves? 16, ahí están 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son 3 etapas, no como los religiosos que dicen que es una sola etapa. Se desaparecieron todos los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los del mundo de Nazaret, Puente del Señor. El rapto son 3 etapas: voz de aclamación, Dios trajo un profeta en la primera etapa. ¿Sí o no? Esa voz de aclamación pasó al ministerio quinto. Voz de arcángel, ¿quién dará la voz de arcángel? La novia. Pero es el mismo Señor, ¿sí o no? El mismo Señor con voz de aclamación a través del profeta. El mismo Señor con voz de arcángel a través de que de la novia. Y el mismo Señor descenderá. Y el mismo Señor con trompeta de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Amén. Amén. Entonces Él no vio la primera ni la segunda, vio la tercera venida de Cristo. Aun cuando no había venido la primera vez ni la segunda, ya no había visto la tercera venida. ¿Cuál es la tercera venida? Apocalipsis 19, 14. Y venía el Señor con sus santos millares, ¿sí o no? Entonces Él no se fue en Génesis 5, 24. Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Dios se lo llevó, hermano. ¿Sí o no? Amén. En Judas 1, 14, en Hechos 11, 5. Ahí habla de no. No fue el primer rapto. Caminó, se fue no. ¿Por dónde caminó Dios? ¿Por dónde caminó Enoc? San Juan 14, 6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no se fue caminando. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Si la novia anda caminando en el camino, la novia se va a agarrar. San Juan 14, 3 dice: me tomaré ¿a quién? A mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. ¿Quién es el mismo? El mensaje que Dios ha enviado. Amén. ¿Sí o no? Ahí está el primer rapto. El segundo rapto en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Elías. Elías es el segundo rapto. Amén. Elías, primera de. Vimos ahí, segunda de Reyes. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. 2:12 al 15. Y si viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Verso 13. Alzó luego el manto de Elías, y se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí está el segundo rapto, ¿sí o no? Y dice: y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a él a recibir y se postraron delante de él. Amén. Ahí está el segundo rapto. ¿Quién se fue? Y leemos ahí, ¿verdad? El verso 10, segunda de Reyes 2:10 dice: y le dijo cosas difíciles, que era Elías, ¿ves? Y le dijo: cosas difíciles ha pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos Elías y subió, dice, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí está el segundo rapto, arrebatado. No fue arrebatado caminando, Elías fue en carro de fuego. Si viera la ciencia en la actualidad, hubieran dicho extraterrestres. ¿Qué son extraterrestres? Los carros de fuego. ¿Quiénes son extraterrestres? Usted y yo somos extraterrestres, ¿saben ustedes? Que un extraterrestre no pertenece a este mundo. Amén. Por eso el Señor dijo: mi reino no es
de este mundo. Amén. Somos extraterrestres. Así que son extraterrestres los carros de fuego. Amén. Los carros de fuego son los extraterrestres. ¿Ves? No pertenecen a este mundo. Por eso dicen extraterrestres, porque no son de este mundo. Amén. No pertenecen a este mundo. Ahí tenemos el segundo rapto. Amén. ¿Y quién fue el tercer rapto? El tercer rapto fue nuestro Señor Jesucristo. Del Antiguo Testamento, no es nuevo, del Antiguo. Lean el mensaje del rapto predicado por el hermano Branham. Hechos, capítulo 1. Ahí está el tercer rapto, ¿sí o no? Hechos, capítulo 1. Amén. Verso 9. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado, recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones en Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vino el Señor? 1963. ¿Cómo vino? En una nube. ¿Se fue en una nube? ¿Cómo vino? En una nube. Amén. Amén. Se dejó fotografiar porque tenía que cumplirse Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Qué era esa nube? Apocalipsis 10. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Todos los misterios, ¿sí o no? ¿Quién es el libro? El mismo Señor. Todos los misterios fueron revelados. Amén. Entonces aquí está el tercer rapto, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Por qué? Porque todavía no, apenas era que iban a empezar a escribir el Nuevo Testamento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor todavía estaba bajo la ley, ¿sí o no? Entonces ahí hay tres raptos. Tres raptos en el Antiguo Testamento y tres raptos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer rapto del Nuevo Testamento? Mateo 27. Amén. Ahí está el cuarto rapto. Mateo capítulo 27. Amén. Mateo capítulo 27. Verso 51. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27, 52. Ahí está el cuarto rapto y el primer rapto del Nuevo Testamento. ¿Ves? Los santos dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes eran esos cuerpos? Ahora dice Sara, Abraham, Sara. ¿Figura de quién? ¿Figura de quién Abraham? De William Marion Branham. ¿Qué era Abraham? En el Antiguo Testamento, el padre de la fe. ¿Qué es William Marion Branham? En el Nuevo Testamento, el padre de la fe. ¿Y qué fe? Revelación. ¿Sí o no? Fe es revelación. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos el cuarto rapto y el primero de Nuevo Testamento. Tres raptos en el Antiguo Testamento, tres raptos en el Antiguo Testamento, tres raptos en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el segundo rapto en el Nuevo Testamento? Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación, un profeta, con voz de arcángel a través de la novia, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. El mismo Señor, no es otro Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí tenemos el segundo rapto que está por acontecer. Amén.
El segundo rapto está por acontecer en el Nuevo Testamento. Amén. Que es el quinto y es la novia. Y el número de gracia. Gracia es favor y merecido. No nos merecíamos nada sino la muerte. Amén. Entonces ahí está el quinto rapto que no se ha cumplido. Ya se han cumplido 4 raptos. Amén. Dios ha interpretado, Dios es su propio intérprete. Dios ha interpretado 4 raptos. Falta el quinto y falta el sexto rapto. Amén. Primera Tesalonicenses 4:16. Ve, y Primera de Corintios 15:51 es el rapto de la novia. Amén. ¿Qué es el rapto? Arrebatamiento. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Arrebatamiento. Amén. Entonces hemos visto 4 arrebatamientos. El quinto arrebatamiento de la novia. Y el sexto arrebatamiento, ¿quién es? Moisés y Elías. Amén. Apocalipsis 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subí acá. Y subieron al cielo, y una nube y su enemigo lo vieron, y aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron un número de 7,000 hombres, y demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios de los cielos. Amén. ¿Quiénes son esos? Moisés y Elías y los 144,000. ¿Sí o no? ¿Quién lo mata? La Iglesia Católica. Pero ellos resucitan al tercer día, y Dios se los lleva en el rapto. ¿Qué rapto? Sube acá es rapto, arrebatamiento. ¿Okay? Arrebatamiento, ¿sí o no? Rapto es arrebatamiento, sube acá. ¿Ve? Por eso también Dios a la novia le dice: sube acá. Apocalipsis 4, ¿verdad? Después de la edad de la Odisea, que entra 3 etapas de sube acá, porque no somos como los religiosos que creen que se van a desaparecer de una vez. Si son bautistas, metodistas, pentecostales, del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, y etcétera, y dicen: no vamos a desaparecer de una vez. No. El rapto son 3 etapas. Amén. 3 etapas. Voz de aclamación a través de un profeta. ¿Ve? Y ese voz de aclamación pasa al ministerio químico. Voz de arcángel a través de la novia. El mismo Señor, no es otro. Es el mismo Dios a través de un profeta. El mismo Señor a través de la novia, y después sube acá. ¿Sí o no? Apocalipsis 4:1. Y después de esto, después de las edades, después de los 7 mensajeros, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién es la puerta? El Señor Jesucristo. Amén. San Juan 10:1, San Juan 10:9. Yo soy la puerta. ¿Sí o no? Y si después de esto miré, aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de. ¿Quién es eso, el rapto? ¿Quién es esa, la novia? Amén. Sube acá. ¿Sí o no? Amén. Pero ese sube acá son 3 etapas. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descendió. ¿Cuándo descendió el Señor? En 1963. Amén. ¿Para qué? Para revelar todos los misterios. ¿A quién? A su nombre. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el sube acá aquí es el rapto, pero este sube acá es único y exclusivamente para los que han vivido conforme a los mensajes que trajeron los 7 mensajeros. Los 7 mensajeros. Dios es su propio intérprete. No la interpretación metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo. No es la interpretación, es la interpretación que Dios ha traído. Ven, y la interpretación que Dios ha traído es única y exclusivamente a través de 7 ángeles. Y estos 7 ángeles, lo que escucharon hacia estos 7 ángeles y vivieron, porque no es que escuchen, pero hasta el diablo escucha la palabra, es vivirla. Por eso Santiago 1:22 dice: no sé tan solo oidores, sino hacedores. Amén. Y en cada una de las edades de Apocalipsis 2:7 él dijo: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oír es entender. Amén.
y ver es entender. Apocalipsis 3:22 dice que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 6:2, los sellos. Ven y mira. ¿Qué es mirar? Ven y mira. Oír y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Dios todavía le sigue hablando a muchos por parábola. Amén. Amén. Le habla por parábola porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque estos ojos y estos oídos no pueden ser de ahorita. Estos oídos y estos ojos son oídos y ojos espirituales. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Quién es bienaventurada? La novia. Amén. Así como María ya fue bienaventurada, la novia también es bienaventurada. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita la novia entre todas las iglesias. ¿Sí o no? Bendita la novia. ¿Por qué era bendita la novia? Porque la novia se está embarazando como María. ¿De qué se está embarazando María? De la palabra. En Hechos 1:38 María dice: aquí tu sierva, aquí tu esclava, hágase conforme a tu palabra. Amén. Así está la novia. Hágase conforme a tu palabra. Amén. La novia no se está embarazando de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se está embarazando de la palabra. Amén. Cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra. Amén. Amén. ¿De qué se está embarazando la novia? De la palabra. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque la novia, la mujer representa a la iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quién es esa? La iglesia católica. ¿Quiénes son las otras? Las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Metodistas, bautistas, pentecostales, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones y etcétera, etcétera. Esas son las hijas. La novia se va a alimentar de la palabra. Amén. La iglesia católica es la gran ramera y las hijas se alimentan del credo, del dogma, del mandamiento de hombre. Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la iglesia católica invalida la palabra de Dios. Las denominaciones invalidan la palabra de Dios. Y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por credo, por dogma y por mandamiento de hombre. ¿Sí o no? Amén. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Sí o no? Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22. ¿Sí o no? Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22. ¿Ve? Ahí está la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oír es entender y ver es entender espiritualmente. ¿Sí o no? Amén. Entonces, este cuerpo, ¿verdad?, ha tenido un crecimiento y hemos llegado a la estatura de un varón perfecto, a la piedra de corona. Amén. ¿Quiénes son los que se van en el rapto? Los que estén en la piedra de corona. Los que creen en la edad de la novia, en la edad eterna, en la edad del águila, en la edad dorada. ¿Sí o no? Amén. ¿Ven por qué? Porque este es el sinónimo de todo esto, es sinónimo de la edad del águila. Porque tenemos la unción del águila. Apocalipsis 4:7, la unción de León Pablo, la unción del becerro, la unción del hombre Martín Lutero, la unción del águila, la novia. Amén. Águila volando. Por esto que es el tiempo del rapto. Pero este rapto son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son 3. Sube acá el 1 Tesalonicenses 4:17. Es el rapto. Ve, Apocalipsis 4:1, rapto. ¿Sí o no?
Ahí está el rapto. Hemos visto los raptos de Elías, de nuestro Señor Jesucristo, de los santos del Antiguo Testamento y de la novia y de los 144,000 y Moisés y Elías. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 17 dice 4:17 dice: luego nosotros los que quedemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Amén. Pero en el aire es Jesús acá, ¿sí o no? 1 Tesalonicenses 4:17 en el aire. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque el mismo Señor con voz de mando, dice aquí, en otra versión con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedemos, ¿qué vamos a hacer? Seremos ¿qué? Transformados, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, ¿verdad? 15:50, Pablo dice que esta carne y esta sangre no le dará el cielo. Dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. ¿Ven? Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. Este cuerpo viene de la corrupción, viene del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 3:23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano, ¿sí o no? Entonces, tiene que pasar de este cuerpo, tenemos que pasar a un cuerpo teofánico. Y después de un cuerpo teofánico pasamos a un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, ahí está el rapto, en el cuerpo teofánico y en el cuerpo glorificado. Seremos transformados. ¿Por qué? Porque este cuerpo viene de pecado. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede heredar el reino, porque este cuerpo viene del pecado, ¿sí o no? Amén. Viene de la corrupción, no de la incorrupción, sino de la corrupción. Creo que está aquí en Primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacido no de simiente corruptible. Todo ser humano es nacido de simiente corruptible del pecado. El Salmo 51:5 dice: el pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Dice: siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando somos nacidos de la palabra, tenemos el nuevo nacimiento. San Juan 3, Nicodemo, Jesús. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Sí o no? Nicodemo dijo: ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, entrar por el vientre de mi madre y ser un gusano, cigoto, un embrión, un feto? Nicodemo lo vio natural, yo solo estaba explicando espiritual. Nacer de simiente incorruptible no es de ahorita tampoco. La simiente incorruptible es desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y para la simiente incorruptible es que no hay, para la simiente incorruptible es la que se va en el rapto. Amén. Amén. La simiente incorruptible es la simiente del diablo, Caín. Mateo 13:24 dice: Mateo 13:24 está el trigo y la cizaña, ¿sí o no? Dios sembró el trigo y el diablo sembró la cizaña. Amén. ¿Quiénes son los que se van en el rapto? Los hijos de Dios. Amén. Pero no todos los que son predestinados para irse en el rapto. Amén. Amén. Porque hay hijos de Dios que van a pasar por la gran tribulación, ¿sí o no? Amén. Dios hace tres cosas.
Dios purga la tierra, purga los 144.000 y purga las vírgenes fatuas, ¿verdad? Que pasan por la gran tribulación, ¿sí o no? Cuando Moisés y Elías aparezca, Dios va a hacer estas tres cosas, las tres purgas. ¿Ven? Tres purgas que Dios ha hecho al mundo. Dios ha purgado el mundo ya la primera vez en los tiempos de justificación. Dios santificó el mundo con su sangre cuando se murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué le espera al mundo? ¿Qué viene para el mundo ahorita en la actualidad? Candela. Malaquías 4.1 dice: viene el día ardiente como un horno. Segunda de Pedro 3.7 dice: los cielos y la tierra están guardados ¿para qué? Para el fuego. Este mundo se va a acabar en candela. Amén. Amén. Por eso que este sol cada día calienta más. Amén. Dice la Biblia que calentará 7 veces más, ¿sí o no? El sol calentará 7 veces más. ¿Quién está poniendo más calentamiento a este mundo? Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la mentira, por causa de que el ser humano ama tres cosas: la mentira, la maldad y el engaño. Son tres cosas que se aman. Por eso vienen los juicios de Dios, que ya están cayendo temporalmente sobre la tierra, ¿sí o no? Dios ha enviado estos 7 mensajeros, y estos 7 mensajeros así, todo el que oyó estos 7 mensajeros y vivió, los muertos en Cristo resucitarán por bendición. Pero el que no lo oyó está condenado. En estas 7 dispensaciones o dimensiones, porque hay un mensaje también que el hermano Blas aplicó las 7 dimensiones, ¿no? Y están las 7 etapas que Dios ha enviado al mundo, ¿verdad? Las 7 que significa tiempo. Lo mismo hay ahorita en Efesios, ¿verdad? Que Dios va a reunir todas las cosas. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Dispensación. Dispensación significa tiempo. Porque aquí Pablo mismo, el mismo Pablo lo explica y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación significa tiempo. ¿Ve? Así que la que está en los cielos como la que está en la tierra. Por eso en Apocalipsis 16 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él. La tierra y las cosas que están en ella. ¿Ve? Hermano, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Por eso Pablo dice aquí, ¿verdad? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El mismo Pablo aquí dice que Efesios 3.5 dice: misterio que en otra generación, en otros tiempos, en otra dispensación, en otra dispensación, ¿ves? El 3.5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Por eso que en las edades que tengo oído, oiga lo que el Espíritu es. En los sellos ven y mira. ¿Qué oír? Entender. ¿Qué ver? Entender. Amén. San Juan 5.39: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendré la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1.3: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Dispensación. ¿Qué son dispensación? Tiempo. Dios ha enviado 7 mensajeros. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros, los gentiles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre. Dice: sí, Padre, porque así
a ti te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mí. Dice, todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce si alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí o no? Entonces ahí está el Dios de la gloria en simplicidad, en humildad. Amén. Entonces es Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. ¿Sí o no? En simplicidad y en humildad. ¿Ve? Rapto es único y exclusivamente para aquellos que escucharon los 7 mensajeros, los 7 ángeles que Dios ha enviado. Para eso hay rapto. Y si vivieron conforme a la Biblia, el mensaje que Dios envió. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crear en el que Dios ha enviado. Amén. Esa es la obra de Dios. Fuera de todos los 7 mensajeros no hay rapto. No, que tiene la iglesia más grande, que es el hombre más famoso del mundo. No hay rapto. Imagínense, si hubiera sido la iglesia católica, era de primerita en el rapto. 1.200 millones de seguidores tiene la iglesia católica. Y la que no la tiene la iglesia católica, la tiene las hijas. ¿Cuáles son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, nación. Para los genuinos luteranos hay rapto. Para los que vivieron de 1520 a 1750 el mensaje de Lutero hay rapto. Para los metodistas, los de Wesley, los que vivieron de 1750 a 1906 el mensaje de Wesley hay rapto. Para los genuinos pentecostales 1906, los genuinos pentecostales 1906 en la calle Susa, para ellos hay rapto. ¿Sí o no? Y lo que estén viviendo, lo que estemos viviendo este mensaje, si lo estamos viviendo conforme a la Biblia y conforme Dios lo ha enviado, también hay rapto. De rey estamos perdidos. No, que yo tengo el mensaje, eso no lo va a salvar. ¿A dónde lo tiene? ¿En el escaparate? ¿A dónde lo guardó? No, que yo voy a la iglesia el mensaje, tampoco lo va a salvar. La iglesia no salva a nadie, el pastor tampoco. Es que usted tenga una comunión íntima con Dios. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en sus peticiones. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concebirá las peticiones de tu corazón. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Usted y yo no podemos hacer nada para irnos en el rapto, obedecer. Pero ya lo del rapto ya es una predestinación. Efesios 1:4 dice: y nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Amén. ¿Para quién era el rapto? Para los santos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. Apocalipsis 13:8 dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo no había venido todavía, ya Dios lo había inmolado. ¿Sí o no? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba la novia. Cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra. Amén. La novia es la palabra. La novia no la puede engañar el diablo, porque la novia es la palabra. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. Amén. Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Sí o no? Es Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Quién Dios amó? A la novia. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a la novia. ¿Sí o no? No al mundo, a la novia. ¿Ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, pero ese mundo es la novia. Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, Dios lo envió para todo el mundo, para simiente de Él y para simiente del diablo. Pero ¿quién va a creer? La novia. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Sí o no? Pero amaron los hombres que la luz. Amaron los hombres más las tinieblas que la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Y si el que no cree en el Hijo de Dios, el que no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación.
Porque Dios envía la salvación para todo el mundo, pero no todo el mundo acepta la palabra de Dios. No todo el mundo aceptaron los mensajeros que Dios había enviado. Todo lo contrario, le llamaron plagas, ¿sí? En Hechos 24:5, ¿qué le dijeron a Pablo? Bienvenido al apóstol Pablo, nos dijeron por allá anda una plaga llamada Pablo. Una plaga, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Pablo tenía revelación, ¿sí o no? No Saulo, Pablo, porque Saulo en Hechos 9 persiguió a los hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero era un nacimiento y Dios lo revocó, ¿sí o no? En Hechos 9 dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Están muchos ahorita persiguiendo aquí a la piedra de corona. ¿Quién es la piedra de corona? Este Jesús, Hechos 4:11, ¿sí o no? Amén. Y si son simientes, le va a pasar como Saulo, ¿sí o no? Y después, si son simientes, le va a pasar como Saulo y le va a pasar como Pablo, porque Pablo fue convertido, amén. Y Pablo dijo en Gálatas 1:11-12, dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén.